Alituta. Alituta. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Mashikuna alituta yachachik. Alituta mashikuna. Alituta mashis. Alituta mashi. Mashi, aquí con mi maestro. Alituta mashi. Alituta, buenas noches. Alituta. Manaya mashikuna. Alituta mashi. Manaya. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta mashikuna. Alituchucapanguichi, bienvenidos a nuestra clase número 7 de Quichua Inicial por Internet, ofrecido por Quichua.net. Bienvenidos a todos. Alishamushka, Tukuy Mashikuna, Kaiman Quichuata, Ashaguta Yachahungapa, Shamushkamanda, Ninanda Kushianchi, Alishamushka Kapaichi, Mashikuna. Welcome to everybody. I know that few people that are following our classes, we welcome all of you, and I hope you're learning some of the Quichua. So we're starting our class, and we're gonna be learning today the animals. Okay, empezamos con nuestra clase. Bienvenidos a todos. Estamos ahorita también ya en Zoom llegando a 400 y también estamos con Facebook Live con otros 177, que llegarán otros 600, 700 más o menos, que es más o menos unos 1,300 personas que están siguiendo nuestro curso en vivo, y luego el resto de 3,300 siguen el curso luego de clases, se van igualando, así que bienvenidos a todos. Vamos a, como siempre, también hay personas nuevas, y me gustaría también, además de darles la bienvenida, de también explicarles cómo funciona aquí nuestro curso. Estamos en Zoom, tiene una capacidad hasta 1,000 personas y lo hacemos sin contraseña. Si desean participar, hay que levantar la mano, por favor, y nosotros activamos el micrófono para poder comunicarnos, interactuar. Igual que la semana pasada, esta semana también vamos a hacer algo parecido, que cuando vayamos a tener la participación de alguna persona, habrá un mínimo diálogo, ¿no? Así que prepararse con eso, que irá con el nombre, de qué ciudad es, de Maimanda Takangi, de cuántos años tiene, una mínima interrelación para conocernos y para poder también que vayan practicando un mínimo diálogo. El chat de Zoom también está desactivado. Todas las preguntas, por favor, por Telegram. Al final de la clase, igual que la anterior también, nos iremos a Telegram para responder a las preguntas que tengan. Y lo mismo también estaremos en Facebook. También a las personas que nos siguen en Facebook, pues también las preguntas que tengan al final de la clase, por favor, para ir a la parte de comentarios y poder responder. Y también haremos aquí también algunos con Zoom, también algunas preguntas. Luego también los libros que nosotros usamos están en Quichua.net. Acabo también de publicar en Facebook Live. Los primeros comentarios que puse son los enlaces para que puedan descargar los libros. Están justamente aquí, así que los pueden mirar, descargar, porque todavía, bueno, hay algunos que están entrando como primera clase y siempre es bueno que tengan el material a mano. Y aquí hemos pegado justamente el diccionario, el que nosotros seguimos. El uno es
quichua castellano, el otro es castellano quichua, para no hacer el archivo tan grande. Y también está el libro de enseñanza que nosotros usamos en este curso. Entonces, eso también ha sido alguna sugerencia de gente que nos piden en los comentarios que por favor compartamos. Así que ya lo hacemos de una vez también en Facebook. La gente que no está en nuestro chat de Telegram, que ahí tenemos toda la información del curso y un montón de material que vamos publicando también y que lastimosamente no podemos compartir en Facebook, pero sí estamos ayudando para que la gente tenga el material y ya lo hemos compartido. También las clases que nosotros... A ver, me dice que se cortó el audio. Ahí. Hola, 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 hola. ¿Ahora se escucha? Hola, hola, hola. Ok. Gracias, 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 Marco, que siempre nos está ayudando también en el co-hosting y también viendo que todo esté funcionando bien. Muchas gracias. Entonces, les decía que en YouTube estamos en nuestro canal de Quichuasho. Están publicadas todas las clases. Entonces, si alguien desea, pues seguirlas, pueden hacerlos por ese canal también. Las preguntas que se vayan realizando en esta clase, por favor, que sean relacionadas al tema para no confundir al resto de alumnos. Y también la recomendación de siempre, repasar en casa, practicar en casa. Las lenguas se aprenden practicando, las lenguas se aprenden hablando. Entonces, la invitación para que todos puedan seguir con el repaso correspondiente. Nuestro canal de Telegram es la herramienta que mayormente usamos. Tiene capacidad para 200,000 y en este momento estamos con, a ver, estamos por acá, estamos en otra acá, 5,092 miembros y ahí están pasándonos todas las tareas también. Algunas he podido revisarlas, me encantaría poder revisarlas de todas, pero hay decenas, y así que disculpas a los que no podamos revisarlas. Algunas las pasaremos, revisaremos en la clase, así que para que vayan viendo también, y si desean pueden participar también para que la clase sea entendida, el trabajo sea entendido. Entonces, nuestro canal del Telegram, hay que bajarse la aplicación, instalarlo en la computadora o en el teléfono celular, en iPhone o en Android también, de telegram.org, lo pueden bajar y luego ir a esta dirección que es el canal nuestro. Y vamos un poco de recordar la clase anterior, las clases anteriores también. Entonces, vamos un poquito con los verbos y también a revisar las tareas. Hoy nos enfocaremos bastante en el tema de las tareas, porque hay algunas cosas que estoy viendo y creo que es lo adecuado ir corrigiendo para que vayan mejorando todos los conceptos que van aprendiendo sobre el quichua. Entonces, empecemos con alguien que nos ayude aquí, por favor, para que nos ayude con los verbos. Alguien que levante la mano. A ver, por acá alguien. Empecemos con Joyce Andrade. Sí. Hola, Joyce. Imanaya, Joyce. Ali Chucanchi. ¿Mandé? Imanaya. Alimi. Ok, Maimanda Takangi. Quito urku yakamantami kani. Alimari. Yupaichani, Joyce. Ayúdanos con los verbos que tengo en pantalla. A ver si la pronunciación, ¿cómo lo estás haciendo, por favor? Yachakuna, aprender. Puñuna, dormir. Purina, caminar. Rimana, hablar. Tarpuna, sembrar. Tuyuna, bailar. Tuyana, oír.
Muy bien. Y la siguiente. Guasichina, construir una casa. Charina, tener. Pascana, abrir. Cayana, llamar. Y Huacana, llorar. Ok, ayúdanos a conjugar el verbo huacana, el verbo llorar en presente simple, por favor. A ver, Huacana. Ñuka, Huacani. Ujú, Can, Huacanqui. Kin, Huacapanqui. ujú. Pai, Huacan. Ñucanchic, Huacanchic. Cani, a ver, Cancuna. Huacanquichic. Muy bien. Quiquincuna. Huacapanquichic. Y Paicuna, Huacan. Muy bien, muchas gracias. Y Paichani. Kikinda y Opechane. Vamos con ahora quien nos ayuda con otra conjugación de los verbos nada más para continuar. Aquí hay. Pao Lema. No, está aquí Wilson David. Buenas Sí, noches. Buenas noches, noche. Manaya. Allí ya mi capani kikinka. Alipacha kaipi. May manda takangi kikinga. Kamantamikan. May manda. Río Bamamanta. Alimari, Rubamba manda. Mas na watata ta charingi. Chunga puta watakuna ku watakunata micharina. Alipacha. Muy bien. Hay gente de Riobamba también, de Quito, que nos están acompañando. Entonces, ayúdanos con la conjugación del verbo cayana, por favor, en presente simple. Ya. Ñuka kayani. Kan kayanki. Kikin kayapangi. Pai kayan. Ñukanchik kayanchik. Kankuna kayangichik. Kikinkuna kayapangichik. Y paikuna kayan. Alipacha, Lipachani. De una vez también otro verbo más. A ver, el verbo abrir, pascana. Ya. Ñuka paskani. Kan paskangi. Kikin paskapangi. Pai paskan. Ñukanchik paskapanchik. Kankuna paskangichik. Kikinkuna paskapangichik. Y paikuna paskan. Alipacha, Yupaychani, muy bien. Está comprendido Yupaychani. la conjugación en presente simple. Qué bueno. Gracias, Wilson. Yupaychani, Wilson. Yupaychani. Ok, ahora vamos con alguien más por acá. Pao Lema. Arituta, Alituta, Pao. Alichu Capanchi. Alliya Kapanchis. Alimari. May manda takangi. Ñuqakani Riobamba Kiti llaqtamanta. Río Bambanallata. Alipacha. Más na watata charipangi. Ishkay chunga, ishka watata charin. Alimari. Muy bien. Más gente de Riobamba que nos acompañan y... ok. Ayúdanos, por favor, con la conjugación del verbo charina en presente simple. Charina, ya. Ñuka charini, kan charingi, kikin charingi. ¿Ari? A ver. Ñukanchik charinchik, kankuna charingichik, kikinkuna charingichik, Charipangichik. charipangichik. Paikuna. Charin. Ya, charin. Ayúdanos eso también.
justamente en tu zona, que es el quichua del centro, ustedes conjugan como paikuna, charincuna, ¿no? Y con el cuna al final. Sí, con el plural. Ajá, así Sí. mismo. Justamente, es lo que estábamos mencionando porque había personas que se confundían con eso. Acá en el quichua del norte no usamos con el plural en la conjugación, pero las dos formas están bien. Ya. Ok, Yupaychani, Pau. Yo pechan. Vamos a ver, ¿alguien más por aquí? ¿Quién está por acá? A ver. ¿No? Micaela Erazo. Alituta mashikuna. Alituta, Micaela. Imanaya. Altimikani. Alipacha, Alipacha. Maimanda Takangi. Kita chaktamantikani. Alimari, Kitomanda. Masna Watata Charipangi. No le escuché bien. Masna Watata Charingi. Ñukaka ishkay chinga kimsa watakunatami charin. Alipacha, Alipacha. Ayúdanos, por favor, con la conjugación en presente simple de wasichina, construir una casa. Ya. Ñuka wasichini kangwa kanga wasichinku ikin wasichinpanki pay wasichin ñukanchik wasichinchik kankuna wasichinpankichik kikinkuna wasichin y pay no kikinkuna wasichinpankichik y paykuna wasichin. Muy bien, muy bien. Alipacha, Yupaychani. Listo, vamos, creo que está comprendido el tema de la conjugación en presente simple. Lo que habíamos mencionado es la raíz, que siempre se conserva, y luego las terminaciones en cada uno de los pronombres personales, que siempre es la misma. Entonces, hay que aprender las terminaciones y con eso ya tendremos dominado lo que es presente simple. Habían personas también que me preguntaban pasado y en futuro. Lastimosamente, eso ya corresponde a otros niveles. Ya eso no podemos darlo en quichua inicial porque confundiríamos al resto de personas. Pero en quichua.net está también ahí los ejemplos para conjugar en pasado, en futuro. Entonces pueden investigar y pueden hacerlo también. Pero por este curso únicamente nos enfocaremos en presente simple, que es el paso inicial, para no confundir a la mayoría de personas que están siguiendo este curso, que son personas que no han tenido contacto con el quichua, que es su primera vez. Ok, ahora vamos a seguir con la familia, hacer un repaso de la familia. Tenemos acá. A ver quién nos puede ayudar. Veamos, a ver, aquí hay personas que nos están levantando la mano. Por aquí, por ejemplo. Samia Chicaiza. Alituta yachachik. Alituta Samia, Imanaya. Ajimikani. Alimari. Maimanda Takangi Samia. Quito llaqtamantamikani. Alimari. Mashna Watata Tacharingi. Ñukaka ishkay chunga shuk watajuntami charini. Alipacha, muy bien, muy bien. Ese diálogo va fluyendo poco a poco. Son
diálogos fáciles, cortos, pero va fluyendo. Eso es lo importante, que se va comprendiendo. Ayúdanos, por favor, con el tema de la familia. El señor sería aquí el esposo y la esposa, ¿cómo serían, por favor? Warmi, esposa. Ujú. Kusa, esposo. Muy bien. ¿El abuelo, cómo sería? Hatun taita o hatun yaya. ¿Y la abuela? Hatun mama. También, ¿cómo se dice abuela? Hay otra forma también. Hatuku. Hatuku, exactamente. Hatuku es como se dice. A ver, vamos con este de aquí. Luego también papá. ¿Cómo se dice? Taita o yaya. Ya, muy bien. ¿Y mamá? Mama. Sin acento, ¿no? Ujú. Hijo, ¿cómo se dice? Churi. Muy bien. Hija, Ushushi o ushi. ushi. Ajá. Cuando a tu hermano, ¿cómo le dirías tú? Turi. Muy bien. No. ¿Y a tu hermana? Pani. ¿Cómo? Pani. No, eso es de hombre a mujer. De mujer a mujer es ñaña. Ñaña. Muy bien. Y si fueras tú hombre, ¿cómo dirías a tu hermano? Guauki. Muy bien. ¿Y cómo dirías a tu hermana? Ahí sí es pani. Ahí sí es pani. Exactamente. Ahí sí es pani. Muy bien. Entonces, listo. Vamos con otra persona entonces. Yupaychan y Samia. Upaychan. Vamos aquí con... No, reinicia este. Michelle Jacome. Sí, Imanaya. Imanaya. Alito Alilla Tamashi. Chukapangi. Ajimikani. Alimari. Maimanda Takangi. Kito Yaktamantamikani. Alipacha, Kitomanda. Más na watata charingi. Ñukaka ishkay chunga pishka watakunatami charini. Alipacha, Yupaychani. Ayúdanos, por favor, aquí. En la imagen, para llenar la descripción de la persona que estoy señalando en este caso. La señora, ¿qué sería? Mama. Mama, y en este caso de pareja de cuando están casados. Warmi. Warmi, muy bien. ¿Y el señor? Kusa. Kusa. La niña? Pani. Ushi. Ushushi. Ajá, Ushushi también. ¿Y el niño? Churi. Churi. Y aquí ya, bueno, arriba eres, bueno, cambiemos aquí. Y ella sería, hablando de familia, ella sería... Mama. Mama, muy bien. ¿Y él sería? Taita o Yaya. Muy bien. ¿Y la niña es? Pani. Ya, sí, también sería la Pani de uno de estos niños. ¿Y esto cómo sería si ella está hablando de él? Turi. Muy bien. Bueno, ¿hiciste el trabajo del dibujo de la familia? No hice el dibujo. Chica mala. Ok, listo. Muchas gracias, Yupaychani. Yupaychani. Ok,
tenemos ya la familia y vamos a añadir algunos que tengamos en nuestra web, la familia, para que también vayamos añadiendo. Entonces, familia Quichua. En Google, si ponen eso, directamente van a nuestra página también y podemos ir. Tenemos aquí. Veamos a alguien más que nos ayude. Mayra Bueno, Mogollón. Imanaya. Y Manaya Mayra. Alicia Chucanchi. Quito. No te estoy preguntando cómo estás. Aún no te pregunto de dónde eres. Alimicani. Alipacha, Alipacha. Maimanda Takangi. Quito, Yactamantamicani. Alipacha. Más Nahuatata de Charingui. Ñuka, Ishkay Chungaiskum, Watakunatami Charini. Alipacha, Alipacha, Yupaychani. Muy bien, muy bien. Aprendido de memoria, pero funciona. Bien de los apuntes. Ok. Ayúdanos aquí a leer el resto de miembros de la familia. No son todos, pero hemos reunido algunos y lo hemos publicado en nuestra web. Entonces, ayúdanos, por favor. Madrina, ¿cómo sería? Achigmama. Muy bien. Achiguagua, ahijado o ahijada. Ujú. Achigyaya o achigtaita, padrino. Ayu, familia. Churi, hijo. Hachun, nuera o cuñada. Hatun mama, abuelo. Hatun yaya o hatun taita, abuelo. Kari, hombre. Kusa, esposo o marido. Kuyashka, amante. Eso también es guaina. ¿Ah? Déjame cambiarlo ahora también que... amante también es... porque huyashka es... se usa también para la persona que amas, no necesariamente amante. Ok. ¿Sí? Porque tú lo puedes decir huyashka a tu novio, a tu novia. O sea, Sí, porque lo quiere. no, se puede decir amor. En castellano dices, hola amor. Ajá. Sí, se puede usar Ok. como huyashka también, es de esa manera. Pero huayna es amante. Amante del otro sentido. Amante de amante. De una relación extramarital. De la otra. Ya, ok. Bueno, de la otra, como dices. Hay el otro también, ¿ah? Es lo mismo. Esto no tiene género, ¿no? Como en todo el quichua no tiene género. Puede ser amante mujer o puede ser amante hombre. Ya. ¿Sí? Ya, listo. Ok, sigamos. Entonces, Guaina, amante. Cuitza, sin marido o soltera. Cuitza, joven, adolescente, mujer. La churi, hijastro. La mama, madrastra. La pani, hermanastra. La ushi, hijastra. La wauki, hermanastro. La yaya o la taita, padrastro. Mama, madre o mamá. Espera un momentito aquí. Aquí para justamente, el único prefijo que tenemos en quichua es justamente la. Y se antepone a los nombres que habíamos puesto de la familia, ¿sí? Que es, la mama es madrastra, la pani es hermanastra, la ushi, hijastra,
¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo nada más es mama, pani, ushi, le añadimos un prefijo. No es tan común los prefijos en quichua, pero este es justamente el que tenemos. La pani, la mama, la ushi, la wauki, la yaya, la taita, ¿sí? El padrastro, el manastro, el hijastro, la hermanastra, la madrastra y todo eso, ¿sí? Entonces, para que se entienda de dónde viene la guagua, la wauki, la pani, la mama, la churi, ¿sí? Ok, sigamos, por favor. Ya. Mama, madre, mamá, masha, yerno, cuñado, mashi, amigo, ñaña, hermana, entre hermanas, es decir, si yo tuviera una hermana, Exactamente. pani, hermana, desde de un hermano a una hermana, es Ujú, decir, por ejemplo, de mi hermano hacia mí, algo así. Exactamente. Paya, vieja, payamama, anciana, Rixi, conocido. Ruku, viejo, Rukuyaya o Rukutaita, anciano, Runa, ser humano, Zapaya, viudo o viuda, Tiyamama, tía, Tiyuyaya o Tiyutaita, tío, Aquí paremos un momentito también. Vuelve a pronunciar estos de aquí. Rixi, Ruku, Rukuyaya, Runa. Rixi, Ruku, Rukuyaya, Rukutaita, Runa, Zapaya. Ok, listo. Es más que todo la pronunciación de la R, es lo que habíamos hablado, ¿no? La R en quichua está entre la Rix- R y la R en castellano. Es Rinri, Rixi, Ruku, Rukuyaya, Runa. ¿Sí? Es un poquito más arrastrado como normalmente en la sierra lo hablamos. Casi es el tuyo. Un poquito hay que arrastrar más, pero es justamente eso, el Ruku, Rixi, Runa. Vuelve a repetirlo, por favor. Rixi, Ujú. Ruku, Rukuyaya, Muy bien. Rukutaita, Runa. Ahora sí, ya eres bien serrana ya. Ok, Em, estamos en Ushi. Sigue, por favor. Turi, hermano, hermana, ya. Ushi, hija. Waksha, huérfano. Wakcha. Wampra, Waksha. Wakcha, como cha de chaqueta. Wakcha. Ah, ya, ya. Como CH se pronunciaba como SH, algo así. No, en este caso es la che normal de Wakcha. Ok. Waksha, huérfano. Ajá. Wampra, sin esposa o soltero. Wampra, joven, adolescente, varón. Warmi, mujer, esposa. Wawa, niño, niña. Wauki, hermano, entre hermanos, o sea, de hombre a hombre. Yaya o taita, papá o padre. Muy bien. Muchas gracias. Yupaychani. Yupechani, yachachi. Entonces, para que quede un poco claro del tema de la familia, lo pueden, el resto que no está en el libro, eso justamente les estaba mostrando que aquí también tenemos algunos, no son todos, pero están la mayoría, los que nos sirven en el día a día. Entonces, lo pueden consultar en quichua.net y ahí seguir añadiendo a su léxico en quichua. Ok, entonces, sigamos. Está hecho ya el repaso de la familia y vamos con la canción. A ver, ¿quién? Había alguien que incluso había grabado con la guitarra y nos lo pasó por acá el audio. No lo tengo acá, pero bueno, a ver, ¿quién nos puede ayudar para cantar? Alguien que nos ayude con... a ver, vamos por acá. Alguien que sea hincha de los Hayak o de los Chari Hayak. A ver, Tania, hay pocos ahora que quieren cantar, pero aquí también está. Veamos. Tania Carrasco. Alituta yachachi. Alituta, Tania. Alicia Ari, Chucapanchi. ¿puede repetir, por favor?
Alilla Chucapangi. ¿Cómo estás? Ajimikani. Alipacha. Maimanda Takangi. Ñukaka ñukaka iskay chunka sukta watakuna charini. ¿Ya? Aún no te pregunto de la ciudad nada más. Ambata yakta mantami kani. Ok. Más Nahuatata de Charingui. Ñukaka iskay chunka sukta watakuna charini. Alipacha, yo paichane. Ok. ¿Practicaste la canción? Ari. Alipacha. Entonces sabes cantarla. Vamos, aquí también me daba una sugerencia en Telegram también. Hacerlo a capela, ¿no? Porque para escuchar la pronunciación. Entonces, vamos con la primera estrofa. ¿Sabes el tono? Más o menos. ¿Necesitas la canción? Sí, por favor. Ok, ahorita mismo entonces. Vamos con este. Le voy a bajar el volumen porque la vez pasada parece que estuvo muy alto y distorsionaba. Lo adelanto para ir a la canción, ¿sí? Ok. ¿Lista? Ari. No te escucho. No se escucha Yachachi. ¿No se escucha la canción? No. Ok, espérate un momento. Ok, ahora sí. ¿Ahora escuchas? Tania. Tania. ¿Lista? La Tania es esa niña caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Vamos, ahora en Quechua. Kati Juni, Yunata Kati Juni, Richarisha, Takuikawapi Richarisha. Manta. Ok, vamos solo la parte en quichua nada más. Quiero escuchar tu pronunciación, ¿cómo está? ¿Con el ritmo de la canción o le leo normal? Si puedes entonar o leerlo, como prefieras. Si puedes entonar algo, mejor. Ya. Kati kuni uyukunata kati kuni richarisha takuija wapi richarisha kausaimanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. El ejercicio de las canciones con las letras justamente es para la pronunciación. Está bien también en la parte del quichua del centro se dice katikuni, ¿sí? Con la K. Aunque la canción dice katijuni, ¿sí? Entonces, la idea es justamente de eso, seguir la pronunciación que están cantando. Entonces, no sería katikuni, sería katijuni, ¿sí? Ari, yo Ok. paichani. Ahora vamos con la siguiente estrofa. Ari.
Vamos. Jugando estar sobre las nubes, corriendo va para alcanzar un mundo nuevo en su proyección comprenderá. Aquí va en quichua, entra. Piña kuki, taitaru kuan piña kuki nasakisa, kausas pachari, kausari, kakuyanimi. Ok. Como la estrofa anterior, ayúdanos a capela. Ya. Wiña kungi taitaru Viña Jungi. kuwa. Sí, si escuchas la canción dice Viña Jungi, no Wiña Jungi. Aunque también se pronuncia Wiña Jungi en el centro, sí, pero la canción dice Viña Jungi. Ari. Wiña hungi taitaru kuwan wiña hungi nastakisha causas pachari causaringa kuyanimi. Alipacha, muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a la última parte. Por si acaso también, mientras corre la canción, aquí está la traducción también en castellano, ¿sí? En nuestra web está lo que dice en quichua, en la parte celeste también está traducido al castellano. Lo pongo también en Telegram. Ok, Marco, gracias. La siguiente hacemos ya con los cantantes, ya nos está ayudando a elegirlos y vamos a quitarles la pega a los tallas. Está Tania. Vamos. Busquen la paz, la tierra, el agua, la claridad para vivir. Mientras la selva viene por ti a compartir. Dale. Runa Kuna. Sigue. Kuna wawakuna wampuri kunki rikukispa aspa mamatari hukispa tarpunkapa. Muy bien, muy bien, muy bien. A seguir practicando, escuchando y practicando, pero lo estás haciendo muy bien, ¿ah? Así que seguir practicando con eso. Yupaychani. Yupaychani yachachi. Hasta Cascama. Hasta Cascaman. Marco, dale. Ahora sí. Añade a los cantantes. Ya, Chachi, ya está Sebastián Vladimir Aldaz activo también. Sí, Ok, pedía Sebastián. cantar también. Vaya, Sebastián. Alituta yachachik. Alituta. May mandata. May pita kausangi, may mandata kangi. No entendí porque fue muy rápido. May mandata kangi. Maimando Takangi.
Me quedé en blanco. Esa no es la respuesta. Te estoy preguntando de dónde eres. Ah, Quito, Tamicani. Alipacha. A ver. Muy bien. Masna Watata Charingui. ¿Mandé? Masna Watata Charingui. Es el diálogo que habíamos iniciado, ¿no? De cómo estás, de dónde eres y cuántos años tienes. Para practicar los números también. Sí, gracias. ¿La respuesta? La respuesta es Ñukaqa kimsa chunka wantakunatami charikuni. Yo tengo 30, ¿cierto? Ajá. Ajá, sí. A ver, aquí también, ¿con qué estás? Anaya, ¿Con otra Luis? vez, ya Chachik. Ok, bien, ya tenemos a dos acá. Veamos quién más nos va a cantar. ¿Quién está ahí? Yo, Eres Añuca. Mayra. Mayra Mogollón. Ok, ¿tú vas a cantar? Yes, digo sí, Ari. Perdón. Ok, vamos con los dos entonces. Aquí también me está pidiendo alguien de Telegram, que me está diciendo es Yomaira Rosero. ¿Cómo es? A ver. Rosero. Luis Rosero. Yomaira. Aldituta, Yachachik. Listo. Vinicio Romero. Entonces veamos Vinicio que nos ayude también. A ver, y sería el último con Vinicio. Vinicio R. Aro, me imagino que es este. Listo. Vinicio. Alituta, Vinicio. Vinicio también nos está ayudando sacando las letras de las canciones. Así que entre los cuatro, creo que son músicos o algo, entonces a ver si podemos entonar la canción de Tamia. Por cierto, también Tamia no les había dicho. Tamia quiere decir lluvia. Y entonces se me pasó. Pero bueno, Tamia es lluvia. ¿Estamos listos los cuatro? Ari. Ok, entonces empezamos nuevamente con la canción. Listo. Y el resto también cantando, por favor, que no veo los labios. Vamos. La Tania es esa niña que acaricia su Ana Lu Huerta, no te veo cantando. Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katihuni. Vamos. ¿Qué pasó con los cuatro cantantes? No los escuché.
segunda estrofa. Jugando están sobre las nubes corriendo para alcanzar un nuestro fuego en proyección Vamos en chicha ahora todos. Piña Taitarupa Piña Me están sugiriendo aquí hacerlo a capela. Vamos, los cuatro vamos a hacerlo a capela porque si no, no les estoy escuchando. Entonces, ¿están listos los cuatro? Ari. Entonces, empezamos. En castellano y en quichua, ¿sí? Para que vayan cogiendo el ritmo. 4, 5, 6, go. Vamos. La tamia Esa niña caricia azul como será. Y la lluvia empieza a caer, me mojaré. Muy bien. En castellano bien. Vamos en quichua. Cantijuni, Muy bien. Vamos directamente con la segunda canción, segunda estrofa también. Jugando está sobre las nubes corriendo va para alcanzar nuevo en su proyección. En quichua, vamos, de una vez ahí mismo. Viña y Nasakisha causas pachari, causarica. Muy bien, a capela funciona mejor. Vamos a la última parte ya con en castellano también. Busca en la paz. La tierra, la claridad para vivir. Mientras la selva viene por ti a compartir. En quichua, vamos cerrando. Cuna, Muy bien. Eso. Vamos. La pronunciación se ha escuchado muy bien. Gracias a todos. Apagar el micrófono, por favor. Paichani. Kikinda y Opaichanchi. Y ahora vamos a hacer todos lo que hicimos de este ejercicio con los cuatro entre todos, ¿sí? Voy a abrir los micrófonos de todos igual también y a capela vamos a ir con la canción. ¿Listos? Y se van los micrófonos y ahí ya no puedo compartir pantalla. ¿Y cómo vamos a hacer para que lean? Ok, ahorita ya arreglo esto. Yo voy dando el inicio y vamos todos cantando, ¿sí? ¿Listos? Activo micrófonos. Listo, empezamos. 2, 3, 4, va. La tamia será. Comienza a caer, me mojaré. Muy bien.
está trabajando. Venir al Muy bien, ahí lo estoy viendo ahí. Vamos a la siguiente estrofa de una vez ahí mismo. En las nubes corriendo va Jugando para está alcanzar sobre las nubes corriendo va. proyección prenderá. Ok, en quichua. Naita rukuan viña ¿Dónde quedó? Vamos, la última estrofa. Déjame más, gracias. Busca en el la agua clarita para vivir. Tras la selva viene Coti a compartir. Ya no tiene gastos de infraestructura, seguridad. Muy bien. Hemos hecho una buena práctica aquí. Ahora vamos a continuar también. Entonces, ese es justamente el ejercicio de poder escuchar la canción, poder memorizar las nuevas palabras y poder cantarlos. Luego, la pronunciación. Esos 3 ejercicios son los que estamos haciendo con las canciones. Estamos preparando también, hay una canción más que vamos a sacar. Por la forma en la que estamos, cuesta un poco poder escuchar con todos, ¿no? Normalmente en aulas de máximo hasta 30 personas, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque aquí con 600 y algo, y donde estamos acá también con Facebook y otros, estamos con 534 y algo, difícil sincronizar porque está la transmisión de la canción y se retarda y bueno, pero bueno, hemos intentado, así que seguir repasando en casa. Estos ejercicios son muy buenos para la pronunciación y para memorizar el nuevo léxico. Muy bien. Ahora sigamos con el tema de la corrección del siguiente ejercicio que habíamos solicitado, que era describir usando lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos aprendido en presente simple, de cada una de las personas, cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, se agradece a la gente que envió, hay decenas de trabajos que nos enviaron. No he podido revisar todos, pero elijo algunos para que vayamos justamente viendo cuál sería un poco para ir también corrigiendo. Entonces, vamos con este de aquí y lo pongo acá para verlo mejor. Ok, alguien nos escribió esto. Alipuncha Mashikuna, Ñukapak Shutika, Gustavo Mikan, Ñukaka Warandaman. Aquí vamos justamente de una vez también corrigiendo cada una de los trabajos que nos ha enviado y he visto que más o menos los errores son parecidos, entonces espero que la explicación pueda llegar a todos y que vayamos comprendiendo la parte inicial en la que nosotros estamos trabajando, que es con presente simple.
Ok, está muy bien. Alipuncha Mashikuna, Ñukapak Shutika Gustavo Mikan. Perfecto. Ñukaka Waranda. Hay que añadir, si estoy diciendo de dónde soy, Waranda. Waranda. Manda. ¿Sí? De lugar. Esto es lo que está faltando ahí. Debería añadirse Warandamanda Mikani, no Waranda Mikani. ¿Sí? Porque lo que está diciendo aquí es Waranda Mikani. Yo soy Waranda. ¿Sí? Entonces no falta el morfema Warandamanda y que es el morfema de lugar. Shinapash Suizapi Kausani. ¿Sí? ¿Se entiende? Shinapash es pero vivo en Suiza. Ñukaka Kimsa Chunga Sukta Watakunatami Charini. Perfecto, ¿sí? Yo tengo Sukta Chunga Kimsa Chunga, 36 años tiene. Ñukaka Kimsa Panitami Charini. ¿Ok? Aquí también hay un error. Si está diciendo Ñukaka Kimsa es plural, Panikunatami. ¿Sí? Falta la pluralización. Porque si es una sola hermana, sí. Ñukaka Shuk Panitami Charini. Pero si es más de dos, ya pluralizamos. Tiene que ir Panikunatami Charini. Falta la pluralización. Pai Shutim Agustín Mikan. Está hablando de la hermana aquí. Ñukaka Kimsa Turitami Charini. Lo mismo. Dice que tiene 3 hermanas y tiene 3 hermanos. Entonces, lo mismo. Y aquí no sería Turi, porque es un hombre el que está hablando. Serían Wauki. ¿Sí? No es Turi. Mana. ¿Sí? Debería ser, como es hombre el que está hablando, debería ser Wauki. Y pluralizado, Kuna. Tami Charini. Wauki. Kuna. Así sería. La oración que tiene ahí. Pai Shuti. Shutin Manami Kan. Bueno, no se entiende aquí y debería ser Paipa Shutika. Creo que dice Mariami. Mariami. Kan. ¿Sí? Ese sería lo correcto. Y lo mismo para también María y el siguiente también es Agustín. Y aquí me está preguntando de dónde viene el Tami. ¿Sí? Wauki es la raíz de hermano, de cuando un hermano está hablando hacia otros hermanos. Kuna, el morfema de pronunciación. Ta es el morfema de subjetivación, está indicando quién es el sujeto. Perdón, está el complemento. Y este es el morfema de enfatización. Estamos enfatizando, justamente estamos diciendo, sí, así es. ¿Sí? No es únicamente Tami. Aquí estamos uniendo 3 morfemas. Kuna, ta y mi. Ok, sigamos con aquí. Pai, picha, chunga, picha. Bueno, sigamos con otro porque tenemos algunos y por esa parte está bien. Aquí hay alguien más que me envió esta presentación. Muchas gracias. No sé quién pueda ser.
Lo he hecho así más que todo para no tener que ver el nombre, sino que cada uno sabrá lo que está, se está viendo y más que todo el tema de las correcciones. Ñukapak Shutika Tañami Kani. Ok, aquí vamos a hacer algunas correcciones. Ñukapak Shutika Tañami Kani. Ok. Algunos errores en esto. El morfema pak no es posesivo. Aprovechemos también aquí porque esto es común. Y por eso les preparamos para la clase de hoy también el tema de morfemas pa y pak, para que lo tengamos claro cómo es eso, ¿sí? Entonces, pak es para y es un benefactivo. En ese caso gramatical que indica que algo ocurre, que algo es u ocurre para, en beneficio de. Eso es pak, no es posesivo. El pa es el posesivo. ¿Sí? Aquí podemos ver también la diferencia. Kikin mariapag mikunata apangi. Tú o usted lleva la comida de o la comida para María. Eso es lo que está diciendo con pak. Mariapag takini. Yo estoy tocando para María. No tiene nada que ver con posesivo. En cambio, aquí sí es de. Kaiwasika mariopami kan. Ahora sí está diciendo, esta casa es de María. O ñukapa kamu. Ñukapa kamu, mi libro. ¿Sí? Entonces, aquí sería ñukapa. No sería ñukapa. Shutika tañami. Aquí está. La pronunciación correcta en presente simple es can. Porque estamos hablando de este de aquí, del shuti, no del ñukapa. Si deseas usar con kani, se puede poner de esta manera. Ñukaka tañami kani. ¿Sí? Sujeto, complemento, verbo. Yo soy Tania. Las dos formas funcionan igual. Las dos formas están correctas. Pero si lo usamos de esta manera, no puede ir kani, sino el verbo conjugado en kan. Ok. Sigamos aquí también con otro ejercicio. Ambato yaktamandami kani. Muy bien. Aquí es yaktamandami kani. Muy bien. Ñukaka charini shukpani paipak shutika Miguel. Bueno, aquí hay algo raro porque dice ñukaka charini shukpani. Pero si se llama Miguel, pani es para femenino, entonces seguramente no es pani. Debería ser ñukaka charini shuk turi. ¿Sí? Turi. Sería porque está hablando un hombre. Mamapag, mamatapag, Nelly Kayan. Ahí sí ya me perdí. No sé qué quiere decir. Lo mismo aquí también. Taitapag, sukta, chunga, iska y watakunata charin. Taitaka, no es necesario poner el posesivo porque está hablando del papá. Taitaka, sukta chunga,
ishkai watakunatami charin. ¿Sí? Esa sería la corrección. Ñukapa wasika, Kiyu, Chawa, Kishpu, Kishpuwan, Mikan. Muy bien. ¿Sí? Ñukapa wasika, Kiyu, Chawa, Kishpuwan, Mikan. Ñuka charini ishkai misi. Misita. Sí, porque estamos aquí, el ta es el que definiría dónde está el complemento. ¿Sí? Ñuka, charini, ishkai, misita. Ishkai, alkuta. Karimisi, pai charin, chunga, pichka, watakunata. El gato macho tiene 15 años. Y el mismo error de charin, no es charini. Muy bien, entonces, pero la mayoría está comprendido. Está el sentido. Aquí, a ver, algo me está preguntando. ¿No es sujeto, complemento y verbo? ¿Y por qué entonces está ñukaka, charini, shuk, pani? Y no ñukaka, shuk, panita, charini. Correcto, esa observación es la correcta. Es como lo han escrito. Pues sí, una buena observación. Es correcto ahí Joyce Andrade, justamente. El orden que se debe seguir en la escritura del quichua es sujeto, complemento, verbo. Aunque en el hablado, pues, es completamente distinto. Se puede poner el orden también distinto. Y eso ocurre en todas las lenguas. Vamos con otro deber más que me han enviado. Ñuka Ayu. Ñukaka Elizabeth Mi Kani. ¿Qué es PAC? Está justamente acabo de decirlo también, en el tema de morfemas y también puedes buscarlo también en morfemas de quichua.net. Ñukaka Elizabeth Mi Kani. Muy bien. Es la respuesta corta también. Ñuka Mamaka Dolores Mi Kan. Bien, sujeto, complemento y verbo. Perfecto. Ñuka Shuk Turitapash Ishkai. A ver, Ñuka Shuk Turitapash Ishkai Ñaña Kunatapash Mi Charini. Ok, ese también está bien, pero el pash no es, en el primero, no es necesario. Lo correcto sería Ñuka Shuk Turita Ishkai Ñaña Kunatapash Mi Charini. ¿Sí? Eso sería. El pash únicamente va en una de los dos. A ver, aquí lo hago una captura que me están pidiendo esto. Un segundo que me están pidiendo esta información en el chat. Hasta que lo publique en PDF, pues lo mandemos como una imagen. Listo. Ok, sigamos. Estábamos corrigiendo, revisando este de aquí. Mencionábamos que, y eso también como regla general, un morfema puede estar una sola vez en la oración. Entonces, pash no podría estar dos veces en la misma oración. Sigamos. Ñukanchika, shuk yurak, wasipimi, kausanchik. Muy bien, nosotros vivimos en una casa blanca. Ñukaka, shuk kari, alkuta, ishkai warmi, alkokunata, shuk warmi, misitapas, mi charini. Mira, esta oración ya es bastante compleja.
Ñukaka shuk kari alkuta. Yo tengo un perro macho. Ishkay warmi alkukunata. Dos perras hembras. Y aquí está pluralizado también, muy bien. Shuk warmi misitapash. Y una gata. Sí, muy bien. No sé de quién sea, pero solamente había el error de repetir el pash en esta oración. Muy bien. Están avanzando con eso. Este no está tan claro. Vamos con este de aquí. Imanaya Mashikuna. Ñukapa Shutika Angelikami Kan. Muy bien. Cuenca Yaktamandami Kani. Muy bien. Ñukaka Ishkay Chunga Kimsa Watakunatami Charini. Muy bien. Está Ishkay Chunga Kimsa Watakunatami Charini. Está pluralizado. Está el orden correcto. Ñuka Universidad de Cuencapi Yachani. Sería Yachajuni. Ñuka. Aquí. A ver. Vamos a ponerlo como sería lo correcto. Ñukaka Universidad de Cuenca. Cuencapimi Yachajuni. ¿Sí? Porque aquí está Yachani. Y eso es saber. Y aprender es Yachajuni. ¿Sí? Y aquí falta también Ñukaka, justamente para... ahí también hay una confusión del K y el Ta. Habíamos mencionado también, y eso lo tenemos acá. Lo voy a pasar también del morfema acá. Ahora... Lo paso también al chat. Listo. Entonces, el morfema K es un nominativo, es quien hace la acción o es el sujeto en este caso. Patriciaca sumakta tushun. ¿Sí? El ta es quien lleva la acción. Vamos acá, aquí se ve mejor, el ta. El morfema ta es el morfema de objeto directo o complemento. Responde a la pregunta ¿qué hace el sujeto o es quien recibe la acción? Ñucanchica, patriciata. ¿Sí? Patricia con K, este era sujeto. Pero ahora Patricia con ta es quien es el complemento, quien recibe la acción. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay que ir aprendiendo. Y eso es lo que ocurre justamente aquí también. Ñuca Universidad de Cuenca, Ñucaca, y es lo que les ponía acá. Ñucaca, faltaba justamente quién es el sujeto, porque Universidad de Cuenca también puede ser sujeto. Es un nombre de una universidad, entonces tranquilamente pudiera ser sujeto. Pero en este caso, Ñucaca, yo, es el sujeto y para definir en la oración podemos K. ¿Sí? Espero que se vaya comprendiendo eso aquí. Que eso había, en los trabajos que yo he revisado, justamente la mayoría cometía ese error. Luego está aquí también Ñuca, Ñañaca, Ishkay-chunga, Watakunata, Watakuna, falta el ta, Charin. Ñuca, Mamaka, Pichka, Chunga, Ishkay, Watakunata,
igual pasa también el ta. Charin. Ñuka taitaka, pichka, no es con pichkai, no es con Y, es únicamente pichka nada más. Pichka chunga, watata, watakunata, charin. Y lo último, ñukanchi, kishpu, kiyuan, wasipi, kausanchi. Ñukanchi, suku, yanawa, andawata, charinchi. Muy bien. ¿Sí? Y ahora vamos ya. Podemos seguir revisando todos estos de aquí, pero se nos va a ir todo el tiempo. Vamos a hacer esto con a alguien más que nos ayude, con una persona con su trabajo, 2 personas para ya continuar con la clase de hoy y no demorarnos tanto, que ya vamos 1:30 con el tema de repaso. Entonces, vamos ahora con, aquí está... ¿no? No se activa el micrófono de Tommy. Veamos con el de Silvana Pizarro, a ver si se activa. Listo. Silvana Pizarro. Vamos, dale. Silvana. Ya. Ayúdanos, por favor, con la tarea. Presentación. Ujú. Rikurmui. Ñuka shutimi. Kitty. Ujú. Scarlett Kang. Ya. Alipacha. Ñukaka. Ishkai. Chunka. Ushak. Viatakunata. ¿Estás leyendo la pantalla? Silvana. No Sí, leas la es pantalla, que tienes que con tu trabajo, el que tú hiciste. ¿Hiciste el trabajo? no. Ok, para la próxima entonces, si pedimos el trabajo, por favor, hacer el trabajo, ¿sí? Ok, gracias, Silvana. Vamos a ver, los que hayan hecho el trabajo, nada más levantar la mano, por favor. Vamos a ver, aquí hay un señor. ¿Pablo Campo? Sí. Hola, Pablo. ¿Imanaya? Alituta mashi. ¿Imanaya Takangi? Ajimekani. Alimari, ¿Maimanda Takangi? Quito de tamantamikani. Alimari, ¿más nahuatata tacharingi? Ñukaka, iskaychunga pichka watakunatami charini. Alipacha. Muy bien, ¿hiciste la tarea de Sí. la...? Dale, por favor. Ok, empiezo. Imanaya mashikuna. Ñukapa shtika Pablomi kan. Quito llaqtamantamikani. Ñukaka ishkay chunga pichka watakunatami charini. Ñukaka shuk wawkita charini. Paypa shutika Santiagomi kan. Ñukapa tayta shutika Gonzalo kan. Payka sukta chunga watakunatami charin. Ñukapa mama shutika Rocío kan. Payka pichka chunga pusak watakunatami charin. Ñukapa wasika waylla sukuwan kan. Ñukapa allkuka shutika Iwami kan. Iwa. Ajá. Ari. Paku yana yurakwan kan. Ñuka
taitawan mamapash kitopi kausani. Alipacha. Alipacha. Muy bien, Pablo. Justamente es lo que la intención de este ejercicio justamente era eso, ¿no? Tener nuestra primera historia corta en quichua, con lo básico que tenemos, y es justamente lo que ha mencionado o ha escrito Pablo, ¿no? Felicidades, Pablo, y gracias por la dedicación que le has puesto. Y eso es lo que justamente es lo que queremos. Igual también aquí, no tengo el nombre, pero es justamente, son 7 u 8 o 10 oraciones que cuenten una historia de quiénes son, ¿no? Esa era la idea general, pero la primera historia que nosotros contamos en quichua, eso ya dice mucho. En 7 clases que podamos dar ya un pequeño párrafo, es lo que nosotros nos interesa. Vamos con alguien más. Kikinda Yupaychani. A ver si han hecho aquí la tarea. A ver, aquí están levantando la mano. Andrés Guerra. Alituta, Mashi. Alituta. Manaya. Jimmy Cani, Mashi. Maimanda Takangi, Andrés. Andrés, Maimanda Takangi. Quito, Yaktamantami Cani. Alipacha, más Nahuatata Charingi. Yucaca, Kimsa Chunga, Pija, Watakunatami Charini. Alipacha. Vamos con tu trabajo, por favor. Ari. Yucapa, Chutica, Andrés Micán. Quito, Yaktamantami Cani. Yucaca, Shuk, Wauki Charini. Huauquita Charini. Te falta la T. Ajá, Huauquita. Ñucapa, Mamaca, Mariami Shutika. Ñucapa, Taitaka, Sukta, Shunga, Pija, Watakunatami Charini. Charin. Charin. Ajá. Ñucapa, Guasipa, Yurak, Quiyuan Cani. Can. Porque tú estás conjugando en primera persona. Es lo que habíamos mencionado también. Ñucapa, Churipa, Chunga, Pizca, Watakunatami Charini. A ver, ahí, a ver. Ñucapa Churi. ¿Tú tienes un hijo que tiene 25 años? 15. Chunga, Pizca. Ajá. Ah, Chungapicha, perdón, que 15 años. Ñucapa, Churipa, Chunga, Pizca, Watakunatami Charini. Charin. Porque estás hablando de tu hijo, de él. Charin. Ajá. Ñucapa, Hatun Mamapa, Chunga, Hatun Churi Kinsa, Hatun Ushushitapash, Charin. Exactamente, muy bien. Ñucapa, Mamaca, Chuchi, Yanuan, Yanuni. Yanun. Yanun. Yanun, estás hablando de tu madre, de ella. No estás hablando de mí, ¿sí? Yanun. Profe, tengo algunas preguntas. Dale, de una vez. Ya, profe, si yo pongo el cuna, por ejemplo, digo 3 hijos, ¿ya? Digo 15 y hijo Churi, pero pongo cuna por decir hijos, o ya el 15 le hace plural. No, hay que poner siempre el plural. Y ahí también, bien que mencionas eso, porque había también otro de los ejercicios que hablaban de eso. Cuando nosotros estamos hablando en general, usamos guagua. Sí, porque churi es para hijos. Y ushi
es para hijas. Entonces deberías definir cuántos hijos tienes y cuántas hijas tienes. No puedes decir si tienes 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, entonces no puedes decir únicamente yo tengo 5 hijos, porque churi es para varón. Entonces en ese caso nosotros usamos wawa, niños. ¿Sí? Ñuka, kimsa, wawakunata, charini. ¿Sí? Contra, Entonces ¿se entiende quedaría así. esto? Ñuka Andrés Micán. ¿Está bien? Yo soy Andrés. ¿O es Ñuka K? Ñukaka, Andrés Mikani. Ya. En vez de utilizar Ñukapa Shuti, pones directamente yo soy. Huaychani y Yachachi. Con mucho gusto. Entonces, cuando estamos hablando de niños, justamente es Kimsa Wawakunata Charini. Y es en general. Son niños, no dices son hombres o mujeres, simplemente dices Kimsa Wawakunata Charini. Después, si es que quieres definir que tienes 3 varones y 2 mujeres, ahí sí serían Kimsa Churikunata Ishkai Ushikunatapash Charini. ¿Sí? Lo escribo aquí. Kimsa Churikunata Ishkai Ushikunatapash Charini. ¿Sí? Para el tema de género a veces confunde eso, ¿no? Porque normalmente es hijos. Y en castellano hijos es para hijas e hijos también. Pero en quichua sí hay que definirlo o cambiar en general con wawakuna. Yopaychani Andrés. Vamos con alguien más por acá. Fernanda Guaira. Imanaya Mashikuna, Imanaya Mashi. Ale Chucapanchi. Aliya Mikani, Alimari. Maimanda Takangi. Fernanda. Ñukapa Kitu Yakamata Mikani, Alipacha. Más Nahuatata Charingi. Ñukaka Kinsa Chunga Watakunatami Charini. Alipacha. ¿Hiciste la tarea? Sí, Ari. Ari, vamos, dale por favor. Ñukaka Chusco Pani Kinsa Turikunatami Charini. Ya, Turikunatapas, ¿sí? Turikunatapa yo. Ajá. Charini. Hay que añadir el i. Ok. Ñukapa Mama Shutika Rosa María Can. Alimi. Ñukapa Taita Sukta Chunga Watakunata Charin. Muy bien. Ñukapa Wasika Chawakiyu Can. Alimari. Shu Karimisi Charini. Ah. Y Mashutita Mísica. Shadau. Salau. Shadau. Hadau. En inglés de sombra. Ok. Yupaychani Yachachik. Listo. Alipacha. Muy bien. Muchas gracias. Alituta. Ok, vamos con alguien más. Vamos con la última persona que nos ayude con con el trabajo. Aquí no está.
Camila Garzón. Camila Garzón. ¿No? Parece que está fuera de la clase. Ok, hagamos acá algo también. ¿Alguien que levante la mano en la cámara que quiera hacerlo? Estoy viendo la cámara. Aquí hay Olga Victoria. Imanaya, Olga. Allí mi cani, Mashi. Maimanda Takangi, Olga. Quito yaktamanta mi cani. Quito manda, alipacha, alipacha. Masna watata charingi. Yukaka picha chunga kimsa watakunata mi charini. Alipacha, alipacha. ¿Hiciste la tarea? Ari. Ari. Vamos. Alituta yachachi, kalituta mashikuna. Yukaka shutika Victoria mikan. Quito yaktamantanika. Yaktamantamikani. Yukaka picha chunga kimsa watakunata mi charini. Waranga iskun patsak sukta chunga sukta watapimi wacharirkani. Alipacha. Ñukaka mamawan shuk ushiwanpash Quito llaktamantami kawsani. Quito yaktamandapi. Quito yaktapi. Quito llaktapi kawsani. En. Ya. Ishkay ushikunata charini. Ñukachawsuk ushikata Colcapi kawsan. Ñukaka illak turi illak pani charini. A ver, no se dice ahí illak, se diría ñukaka mana turikunata charini. Charinichu, porque ahí estás contradiciendo, entonces sería ñukaka mana turikunata charinichu. Porque ahí no se contabiliza, porque me está diciendo yo tengo 0 hermanos. Mana Turikunata. Turikunata. Charinichu. Charinichu. Ya, yupaychani. Ñukanchik antawa sukumi kanchik. Ñukanchik. Porque estás hablando del carro de tercera persona. Ñukanchik antawa sukumi kan. Ñukanchik wasika ankas mikan. Kimsa ashkukunata ishkay misikunatapash charini. 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 Yupaychani. Muy bien. ¿Te costó hacer este trabajo? Ay, me encantó. Vas comprendiendo cómo está todo el tema, ¿no? Con las palabritas del vocabulario que tenemos y la estructura ya puedes contar una mini historia. Claro, pero sí es complicado armar y todo, pero aprovecho para hacer una pregunta, por favor. Usted nos enseñó preguntar watakunatak charingi, pero cuando nos pregunta dice mashna watatak charingi. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Watakunatak y watatak se puede utilizar indistintamente. Sí. Normalmente sería watakunata, porque estamos hablando de plural. Mashna watakunata charingi. Y también cuando nos pregunta, nos enseñaron a decir manaya takangi, pero cuando nos pregunta otra cosa. Alilla. Alilla chukangi. También es otra forma de saludo de ¿cómo estás? Estoy preguntando, ¿estás bien? Alilla chukangi. Es la expresión, y una traducción más o menos cercana sería, ¿estás bien? Alilla chukangi. Alilla chukangi. Sí, es otra forma también de dentro de los saludos que tenemos. Imanaya takangi, alilla chukangi, kaina jungichu, y todas esas expresiones que tenemos. Con mucho gusto. Apaga el micrófono, por favor, y vamos con alguien más. Vamos con la última persona, alguien que
En la cámara, a ver, alguien que quiera levantar, que esté levantando la mano, por ahí, alguien ahí. Aquí hay una mano nada más que estoy viendo aquí, que dice Jimena Maza, ya se fue ya por aquí. Ok, aquí hay Jenny Galvez. A ver, activemos micrófono. Jenny. Alituta mashi. Alituta Jenny. Imana Yatakangi. Ajimikani. Alipacha. Maimanda Takangi. Quito, Llactapantami Cani. bien, hay Sinapa mucha gente de Sangolquí Quito. Causani. Más Nahuatata Tacharingui. Ñukaqa chuskuchunga pisca watakunatami charini. Alipacha. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos con la tarea. Ari, alituta mashikuna, ñukaqa shutika Jenny Mikan. Ñukaqa Quito mantami kani. Shinapash Sangolquí Causani. Sangolquipi. Ñukaqa Sangolquipi, perdón. Pi. Hay que poner en. Sangolquipi Causani. Ajá. Ñukaqa chuskuchunga pisca watakunatami charini. Ñukaqa iskay wawakunata charini. Ujú. Ñukaqa churipak chunga pisca watakunatami charini. ¿Are? Ñukaqa ushushipak iskun watakunatami charini. Ujú. Ñuka alkushuk yurakmi kan. Ñucapa. Alcu. Ñukapa. Ajá. El posesivo. Ñukapa wasika killumi kan. Muy bien. Ñuka mamapa Flor María Mikan. Perdón. Ya. ¿Dónde estaba? Ñuka Taitapak Rafael Mikan. Ali. Ñuka Kusapak Shuti Mikan José. Ñuka Churipak Shuti Mikan Samai. Hay que cambiar el orden. Ñuca, churipa, shuti, samaín, mikan. El verbo siempre va al final. Sujeto, complemento, verbo. Esa es la estructura. Ari. Ñuka churipak shuti yanua mikan. Ujú. Ñuka taitakunapak Quito mikani. Ajá. Ñuka iskay ñañakunatami. Ñuñaka iskay ñañakunatami. Pero falta el verbo. Charini debería ser al final. Ñuka ñañapak Teresa Mikan. Ñuka ñañapak Flor María Mikan. Ñuñaka iskay sobrinos no tengo idea cómo se dice. Watakunatami Mikan. ¿Cómo se dice sobrinos? Ahorita no lo tengo en mente. Pero bueno. Eso. Ok, muchísimas gracias. Se está comprendiendo, ¿no? La estructura y todo lo demás. Ari. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Yupaychani. Yupaychani. Y ahora cerramos con, a ver, Marco, activa el micrófono a Luisa, por favor. Luisa Aguirre. Manaya, Luisa. Luisa. Ari. Manaya Mashi. Manaya. Tienes que responder. Si yo te digo Imanaya. Se responde Alimikani, ¿sí?
Ari. Ok. Kikinga maimanda takangi. Colombia mantamikani. Masna watata charingi. Ñukaka ishkay chunga kanchis watakunatami. Alipacha. Vamos con tu tarea. Ñukaka Luisa Mikani. Ñukaka ishkay chunga kanchis watakunatami charingi. Colombia llantamantami kani. Ñuka ishkay ñañakunatami. Ñuka mamaka Charini falta chutika ahí. Gloria. Ahí falta Charini. exactamente, ¿ya? El de las hermanas. Sigue. Ñuka mamaka chutika Gloria Mikan. Ñuka taitaka sukta chunga. Watakunatami. Ñuka wasika Charin, te falta el chaguancas. verbo lo de tu papá. Siempre tiene que ir sujeto, complemento y verbo, ¿sí? Watakunatami charin. Ñuka wasika chaguancas mikan. Ñuka alkuka chutika blue jeans mikan. Ñuka kusaka Ecuador yaktamanta mikan. Ah, Alipacha. Por eso estás aprendiendo quichua entonces. Qué bueno. Ari. Felicidades entonces. Muchas gracias. Arituta. Alituta. Ok. Vamos a seguir ahora con... Tenemos listo el tema de los trabajos. Muchísimas gracias por la dedicación, por dedicarle el tiempo. Me encanta que muchos estén ya realizando contando su primera historia en quichua. No he podido revisar a todos y normalmente cuando enseñamos quichua hacemos lo que estamos haciendo uno a uno, ¿no? Y vamos justamente corrigiendo, vamos ayudando para que tenga esa seguridad y vaya mejorando. No podemos hacer para todos, mil disculpas que no podamos hacerlo para todos, pero igual si me escriban por Telegram, ahí podemos dar alguna observación si necesitaran. Y ahora ya producción me está diciendo que ya estamos llegando a la hora, así que vamos con nuestra clase de hoy día. Era importante más que todo también analizar todo esto, ¿no? Porque estamos llegando a ese punto de que cada uno está teniendo cierta facilidad y cierta dificultad en algunos temas. Cuando ya estamos armando oraciones, cuando ya queremos contar una mini historia, pues se van complicando las cosas, salen preguntas, dudas, y entonces para eso estamos. Y por eso le hemos dedicado más tiempo de lo normal a la revisión para que podamos comprender. Si además de eso, de las explicaciones que hemos dado, hay más preguntas, pues por Telegram intentaremos responder a los que podamos. Hay decenas que lastimosamente no nos alcanza el tiempo para responder a todos, pero intentaremos para la mayoría. Entonces, vamos con la clase de hoy, que es Wiwakuna, los animales. Vamos a añadir más texto, vamos a añadir más palabras a nuestro léxico para ir también armando oraciones con lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, hoy tenemos Wiwakuna, está en nuestro libro de enseñanza en la página 68. Y vamos para allá. Listo. Entonces, tenemos aquí los animales. El perro, el gato, y yo voy a dar la pronunciación y luego ya invitamos a alguien que nos ayude también con la pronunciación. Alcu es perro, Misi es gato, Atalpa es gallina, Culta es pato,
ahí viene también de Colta, ¿no? Que está cerca de Riobamba, pero es por el lago que tiene los patitos, Culta. Cuy, creo que bueno, eso ya todos conocemos al cuy. Cuchi es chancho, cerdo. Ucucha, ratón. Piqui, pulga. Walingu, el conejo. Atuj es lobo. Añas es el zorro. Cuchillu es el mono. Amaru, la serpiente. Jampatu, ya habíamos visto también anteriormente, es el sapo rana. Y Runayama, una llama. Chantazo es, o también se dice Ushu, el burro. Una llama es la oveja, el borrego. Apiu es caballo. Huagra, en general, es ganado. Y también vamos a ir directamente también con los adjetivos. Aprovechamos también esta clase con los animales, que también podemos ponerlo también. Uchilla es pequeño, como en el caso de los cuyes. Uchillagu es más pequeño todavía, como el ratón. Sala es delgado. Hatun es grande. Vira es gordo. Millay es bravo. Y Huyaya es simpático, bonito. ¿Sí? Y aquí hay algunos otros ejercicios. Entonces, vamos con alguien que nos ayude para que podamos... A ver. ¿Quién nos puede ayudar por acá? A ver, ¿quién está levantando la mano? No se reactiva eso. Entonces aquí vamos. Sí. Melania Montaluisa. Sí, profe. Alituta. Manaya, Alituta. Alilla Chucapanchi. Alimicani. Alipacha, Maimanda Takangi. Quito Yactamantamicani. Alimari. Más Nahuatata Tacharingi. Ñuka Isca Chunga Isca Guatacunatami Charini. Muy bien, muchas gracias. Alipacha, ayúdanos por favor con los animales que los estoy mostrando en pantalla. Ya. Alcu, perro. Misi, gato. Atalpa, gallina. Culta, pato. Cuy. Puchi, chancho. Uchuca, ratón. Ucucha, ratón. Piqui, pulga. Gualicú, conejo. Atu, lobo. Añas, zorrillo. Cuchillo, mono. Amaru, culebra. Jampatu, sapo. Runayama, llama. Chantazu, ushu, burro. Llama, oveja. Apyu, caballo. Huacra, ganado. De una vez vamos con los adjetivos, por favor. Ya. Uchilla, pequeño. Uchillaku, más pequeño. Sala, delgado. Gato, grande. Huira, gordo. Millay, bravo. Cuyaya, simpático. Muy bien. También se dice vira, ¿sí? Aquí en el Quichua del Norte decimos vira. La W la pronunciamos como V. Vira, ¿sí? Vira. También huira
se puede decir también. Alipacha, Yupaychani, Melaña. Yupachachi. Ok, vamos con alguien más. Aquí está. Veamos si hay alguien de Narváez. Mariby Narváez. Aquí estoy, Yupaychani. Imanaya Mariby. Alía Chucanchi. Mariby. Mariby, ¿escuchas? ¿No? Pues no está aquí. Parece que... Mariby, Aquí estoy. ahora sí. Ok. Maimana de Kangi, Mariby. Quito Yactamanticani. Alipacha, más Nahuatata de Charingui. Ñucaca Guatapimi Guacharircani. No, te estoy preguntando cuántos años tienes, no en qué año naciste. Chunca Kimsa. Muy bien, 13 añitos, muy bien. Ayúdanos, por favor, con los animales que los tengo en pantalla. Alcu perro. Mishi gato. Atalpa gallina. Culta pato. Cuy cuy. Cuchi chancho. Ucucha ratón. Piqui pulga. Guayinku conejo. Atuc lobo. Añas zorrillo. ¿Sigue? Bushiyu mono. Amaru culebra. Japatu sapo. Runayama llama. Sigue, por favor. Chantazu ushu burro. Llama oveja. Apiu caballo. Guagra ganado. Los adjetivos de una vez. Uchilla pequeño. Uchillaku pequeño. Pequeñito. Sala delgado. Hatun grande. Guira gordo. Millay bravo. Guyay ya simpático. Simpático, lindo. Ya, muchas gracias. Yupaychani. Yupaychani. Ok, esto vamos a la página 76. Va a quedar como deber también. Y la página 78 también, la 79 también, la 80 también. Que queden esos como tarea para la siguiente clase. ¿Sí? Ya lo anoto también eso en la presentación para que lo puedan tener. Y ahorita ya pasamos al tema de preguntas que tenemos aquí. Sí, hasta aquí los adjetivos. Ya vimos también el tema de morfemas. Las tareas serían
2 oraciones con cada animal. Ya lo mismo. Presente simple, oraciones simples, sujeto, complemento, verbo. 2 oraciones con cada animal. Tenemos los colores y diferentes adjetivos que podemos dar a los animales también. Si es bravo, si es gordo. Lo mismo, 2 oraciones con cada adjetivo. Podemos usar también el tema de la familia. Y vamos a hacer también 2 oraciones con el morfema pa y 2 oraciones con el morfema pac, para que vayamos afianzando la diferencia entre los dos. Y finalmente también, antes de pasar a las preguntas, vamos a sacar también una letra más de otra canción, que es una canción que es linda. Ahora ya vamos a hacer todo en quichua. Y la canción se llama Tigramushamari. Es del grupo de los jóvenes Azamakuna, ¿sí? Ellos son de Azama. Y lo voy a poner aquí para escucharlo. Y lo pongo también, el enlace, lo pongo en Telegram. Y esa será el trabajo que tenemos que hacer para la siguiente clase, la letra de la canción. Vamos a practicar también nuevamente a escuchar qué dice. Luego escribimos y finalmente corregiremos y luego lo cantaremos también con la pronunciación. Entonces, les pongo la canción.
Muy bien, esa es la canción. Está también el enlace en el PowerPoint para que lo puedan escuchar y ojalá sacar la letra, escuchar y ver qué es lo que dice. Entonces, vamos con las preguntas, que estamos bastante tarde y vamos ahorita con Facebook, la gente de Facebook. ¿Cómo se llama la canción? Está ahí Tigra Mushamari. El viernes a las 7. A ver, alguna. ¿Cuál será la próxima? ¿Cuándo será la próxima clase? El viernes. Michai es malo. Michai dice que es bravo. No, no dice eso. Es. Bravo es. Mijay. Michai es mezquinar. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Los PDFs de las clases 1, 3 no están en el Telegram. ¿Alguien los puede subir, por favor? Todos están en Telegram. Ahora mismo lo podemos mirar también. Hay esa parte. Si hacemos clic en la parte superior del nombre del chat, se abre estas ventanas y aquí están fotos, videos, archivos, enlaces. Y aquí en los archivos están todos esos. Y aquí están el deber, agua fresca, libros, la clase 6, la clase 4, la clase 5, la clase, está el libro Muchugmuyo, nivel básico, clase 3, clase 2, clase 1, están todos. ¿Sí? Entonces, simplemente ir a la parte de Telegram, en la parte de archivos, y ahí están todos los archivos. Tamia es lluvia, justamente. Chinapa, Sumac, Yactamicán, Ari, Riobamba, Chirimicán, sí, es un poco frío, ¿no? Amarumi sería la confirmación de Culebra. Bueno, no la confirmación, sino la afirmación. Ok, aquí también me está diciendo algo. Ñucapa, Taita, mi padre. Ok, veamos aquí si hay alguna pregunta más. Excelente clase, muchas gracias. Alitu Tamashi. ¿La palabra Hanak existe en Quichua? Sí, quiere decir arriba. Hanak. Por eso decimos Hanakwasi, Hanakñan, el que está arriba. Oh, hermosa canción, pero un poco complicada. Bueno, tiene una preciosa voz. Es una voz muy fina, pero sí tiene una preciosa voz. No queríamos poner algo de Charijay nuevamente. Tenemos también algo de Huiñaipa que nos están pasando también, así que vamos con eso. ¿Qué quiere decir el nombre de la canción en español? Bueno, eso ya. ¿Dónde estaba el nombre de la canción? Era... ¿Dónde estaba aquí? Tigra Mushamari. Sí regresaré, eso dice. Es una afirmación, regresaré. La pluralidad con números y con cuna, la diferencia. No entiendo bien. El cuna, se usa cuna cuando estamos, cuando hay más de uno. Entonces, no, ahí no lo entendí bien. Yachachi, gracias. Bueno, eso de acá. ¿Qué más hay por acá? El nombre de la canción. Veamos si hay alguna preguntita más por aquí. ¿Cómo se llama la canción? Listo. Vamos con Telegram ahora. Aquí me está diciendo algo, Aliva. Mi padre. Aquí justamente hay un error en el libro que debería ser únicamente Ñucapa Taita, no Pac. Por eso seguramente también hay la confusión. Vamos por acá. Voy al final nada más. La canción podría ser de Yarina Huaytago, por favor. Bueno, pásala y la sacamos. Y no tendremos tiempo para todas, pero creo que podemos compartirlos en el chat de Telegram. Profe, como se dice, feliz cumpleaños. Kushi, Kushi, Watapaktari. Eso, felicidades.
como la partícula T, como ayudarte, protegerte en quichua. Bueno, no sé qué está. Mishayan sería mezquinando. Sí, algo parecida. Sería mezquinando, sí. Ese torneo es de free y no juego eso. Buenas noches. A ver, Alituta. Kanga Birangi. ¿Está bien? Si estás hablando dentro de, el adjetivo de gordo, podría ser así. Kanga Birami Kangi. ¿Sí? Es que es lo que quería decir, que tú estás gorda, tú eres gorda, entonces, o gordo, ¿sí? También no implica el género. Ok, ahí está la respuesta, justamente es un error en el libro, debería ser únicamente pa. Añas de zorro y en el libro dice zorrillo, es lo mismo, ¿no? Un zorro o zorrillo es un sinónimo. O bueno, yo personalmente no los diferencio, así que si existe la diferencia, tendré que aprender, pero no, como digo, al animal favorito, Ñucapa Huyashka Wiwa. Quiero decir, tengo 3 cuyes blancos. Kimsa Yuraj Kuikunata Charini. El verbo iría al final. Aquí, Mauricio, el verbo iría al final. Sujeto, complemento, verbo. Recuerda eso. Ñuka, Kimsa Yuraj Kuikunata Charini. Solo cambia el verbo al final y está bien. Aquí también, a ver, aquí también están preguntando. No hay un orden, depende de lo que quieras decir, Diego Valverde. ¿Cuál es el orden en que se escriben los morfemas cuando hay varios en una palabra? Depende de lo que quieras decir, no hay un orden específico. ¿Cómo digo yo soy su hijo? Ñucaca Paipa Churimi Cani. Escribo. Pai Churimi Cani. ¿Sí? Yo soy el hijo de él. Por favor, ¿puedes repetir los deberes, Maura? Ya pasó el PDF y están ahí todos. Vamos por aquí. Si digo Kimsa Alku, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? 3 perros. Perdón, Kimsa Alkukuna. Hay que pluralizar. Si es que estamos hablando más de uno, siempre pluralizamos. Puede mandar la foto de los deberes. Es que tengo que añadir también las páginas, por eso no lo envío. Terminamos la clase, hago PDF y se lo envío. ¿Cómo se dice, por favor? Hay una adaptación del por favor, pero si no, está en el pai, en el morfema pai. Por ejemplo, mi cupai. Este ya está diciendo, coma, por favor. ¿Sí? Pero también hay una forma que sería ama shinagukashpa. No seas malito. Eso está diciendo, esa es la traducción más o menos. Y que se usa como por favor también. Pero nosotros usamos aquí siempre el morfema pai y con eso ya estamos. Aquí también producción me está diciendo los enlaces que no correspondan a Quichua, los que están promocionando algún producto, lo que están publicando algo de religión, algo de política, lastimosamente tendremos que sacarlo del chat. Por favor, este es un chat para aprender Quichua y sí, se entiende que todos quieren promocionar sus cosas y todo, pero por favor, respeto con eso y si no, serán sacados del chat. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Bueno, Ríos, sí, seguramente zorrillo es
conch y zorro es fox, entonces debería haber la diferencia. Ñucapaj. Esto de aquí. Ok, estoy confundido. Lo que normalmente están haciendo es ñuca mamá. Pero está diciendo ñuca es yo. Y está diciendo ñuca mamá. Yo mamá. Y lo correcto es ñucapa mamá. Mi mamá. ¿Sí? Con el posesivo. Mi. De mí. Y esto, ñucapaj, acabamos de... Perdón, aquí es mama. A veces por escribir rápido se me va. Ñucapaj mama, estás diciendo para. Yo para mamá. Porque el pag es para. Sí, entonces no se usa con K, simplemente sin K. Entonces, esa que por favor, hay esa confusión, pero espero que con esta aclaración que se aclare un poco. Soy nueva en la clase, ¿me podría decir qué texto tengo que trabajar? Está en el libro, está justamente en la parte de archivos, el libro que nosotros estamos siguiendo, ahí las páginas que tenemos que trabajar. Y en el PDF que envío mencionaré las hojas que hay que trabajar. Fiñay es, Millay es bravo, Fiñay es embravecerse, ¿sí? Fiñarina. ¿Cómo se dice cóndor en quichua? Cúndor. Aquí está lo de Yarina también y bueno, listo. Vamos con las preguntas por Zoom. Ok, ¿quién tiene preguntas? Que levanten la mano, ¿alguien? No, aquí no hay nada. A ver, ¿quién por acá? ¿Alguien que tenga preguntas? Preguntas, ¿no? ¿Alguien preguntas por acá? Ángela Paguay, muy bien. Ahora te reinicio el micrófono. Listo. Dinos, Ángela. Yo tengo una consulta. Cuando se hacen las oraciones, ¿podemos tener diminutivos tanto en adjetivos como en sustantivos? ¿Podemos tener los diminutivos en dos partes en la misma oración? Le doy un ejemplo. Le digo Ishkai, Viragu, Alcugukuna, más o menos. Para decir Charini, en este caso, yo diría entonces, tengo 3 perritos gorditos. ¿Podría yo decir eso? Se podría, pero no suena bien. Pero sí se puede. Alguien también preguntaba eso para agregar gu, para hacerle un diminutivo en los adjetivos también podemos hacer. Viragu. Sí, viragu. Claro, porque yo veo aquí, perdón que le interrumpa, en lo que ponen, no, uchilla le ponen pequeño y uchillaku le ponen pequeñito. Entonces, si es que, por ejemplo, a veces se usa, digamos, la reiteración o si se puede decir, se sobrecalifica una oración o alguien por cariño le quiere decir, uy, mi perrito gordito, pequeñito, lo que sea. Entonces, por eso era mi consulta. Sí, se puede, pero te digo, no lo hemos usado y suena medio raro. Pero se puede justamente añadir el diminutivo en el adjetivo también y en el sustantivo también, sin ningún problema. Ya, y tenía otra consulta. ¿Hay algún orden para el uso de los adjetivos dentro de la oración? En el inglés, por ejemplo, nosotros tenemos por categorías y decimos muy bien, primero va el color, el material, el uso, etcétera. ¿En el quichua también se puede usar 3 o 4 adjetivos en la misma oración?
Sí, se puede hacer, siempre que vaya antes del sujeto también, ¿no? Porque nosotros tenemos el mismo orden que el inglés también. Pongamos aquí Yurak Wasi. It's White House. Es lo mismo, a diferencia de castellano que es al revés. ¿Sí? Ya, y el orden de los adjetivos, ¿ustedes lo establecen? ¿Es el mismo que en el inglés o hay Exactamente un el mismo orden que el inglés, específico? antes que el sujeto. Ya. No, a lo que me voy es, por ejemplo, si yo quiero decir una casa hermosa, blanca, pequeña, a eso es lo que me voy. O sea, estamos por categorías. En el inglés hay categorías, por ejemplo, hay los calificativos de color, hay, digamos, de tamaño, de forma, entonces a eso es lo que me iba, si es que hay un orden de las categorías de los adjetivos. No, ahí no hay orden, pero simplemente tiene que estar antes que el sujeto y puedes poner los 2 o 3 adjetivos que desees en el orden que quieras enfatizar. Ah, ya, muchas gracias. Esa era mi consulta. De nada, con gusto. Yupay-chan. Mata-chan. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Listo, pues nos hemos alargado media hora más. Tenemos aquí todavía 500 y algo más y entonces estamos un poquito tarde cerrando la clase de hoy día. Y bueno, agradecerles siempre por la atención. Qué bueno que vayan practicando, vayan aprendiendo. En casa, por favor, lo mismo. Me encanta también que estoy viendo en algunas cámaras que están en familia, aprendiendo en familia. Qué bueno que estemos apoyando ahora en estos momentos de COVID-19, que la gente se quede en casa. Por mi parte, muchísimas gracias, Yupay-chani, Shungumanda. Nos vemos el viernes. Realizar las tareas, por favor. Practicar. Y abro los micrófonos para que podamos despedirnos entre todas. Kayagama Mashikuna, Kayagama. Y esos no habían llevado regalos. If you could just turn my piano up. Piano's looking nice too, right? Thank you. Be on the side. Chikuna. Chica Paola Cha.